Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan: durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglamos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy, pues nos encontramos con este pasaje del Evangelio, en el cual, pues, se le suele llamar a este lunes el lunes del ángel. ¿Por qué? Porque el ángel le da las instrucciones a las mujeres piadosas para que vayan a comunicar. ¿Qué significa la palabra apóstol? Lo mismo que significa la palabra ángel. Ángel mensajero, apóstol enviado. Prácticamente es lo mismo. Por eso podríamos decir que las mujeres se convierten en apóstoles. Y por eso a Santa María Magdalena se le dio el título de apóstol de los apóstoles. Porque concretamente María Magdalena en el Evangelio de Juan es la que es enviada a hablar con los apóstoles. Algo interesante es de que podríamos escuchar el Evangelio que se leyó el día de ayer en la tarde, en las misas, que es el de los peregrinos de Emaús, que volveremos a escuchar el próximo miércoles, en donde pues van esos discípulos y cuentan que las mujeres fueron a verificar, pero a Jesús no lo vieron. Entonces es ahí donde pues el Señor, más adelante vamos a escuchar cómo va a increpar a los apóstoles por no hacerle caso a las mujeres. Y es que para el tiempo de Jesús las mujeres no eran dignas de crédito, no eran dignas de dar testimonio. Y para que no quede ninguna duda, Jesús elige a las mujeres para que sean las primeras mensajeras de la resurrección. Ahora bien, en este sentido, cuando los apóstoles ven, comprueban y creen, es donde pues empieza todo esta predicación que vamos a descubrir a San Pedro el día de Pentecostés, como junto con los otros discípulos pues van y hacen la primera predicación. Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto, sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Y es ahí donde, pues, el primer credo, la primera profesión de fe, es la resurrección. Y solamente Cristo ha resucitado. Y es como vemos los primeros apóstoles que van a ir diciendo, Cristo ha resucitado. Y bueno, ya después se le va a aumentar un pedacito. Verdaderamente ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. ¿A qué Simón? A Simón Pedro.
Y es donde la primera profesión de fe es en la resurrección de Cristo, que murió y resucitó para librarnos del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y es donde también nosotros hoy tenemos que luchar día en día para poder vencer a Satanás en nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues creyendo en Jesús, porque creer no significa solamente decir que creemos en Él. Podríamos ver en los escritos de inclusive paganos que hablan de ese tal Jesús que fue crucificado y que sus seguidores dicen que resucitó. Y esto está en los libros como pues en los anales de, se me fue ahorita este hombre, pero también está en Plinio el Joven, está en otros escritos y en otros anales de los romanos. Y es ahí donde pues nosotros no debemos de tener duda de que Cristo vivió, pero que es el creer cristiano. No es solamente decir, no, sí, yo creo que Cristo vivió, no, sino es creerle, es hacer lo que Él nos pide. Y es ahí donde a veces pues no somos coherentes. ¿Por qué? Porque decimos creer en Cristo, pero no vivimos su voluntad. Decimos creer en Cristo, pero no nos alejamos del pecado, no nos alejamos del mal. Y es donde hoy necesitamos cambiar nuestro corazón, es donde necesitamos la conversión para poder vivir en esta alegría pascual, dando testimonio de Cristo, más que con nuestras palabras, con nuestras obras, para poder decir, como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demuestro mi fe. Y podemos ver también en la carta de San Pedro cómo nos va a hablar de las obras que hace Jesús. Y dice que son precisamente el testimonio de la obra de Dios. Y es ahí donde podríamos preguntarnos, ¿y nosotros qué testimonio estamos dando? ¿Verdaderamente estamos dando un testimonio de Dios? ¿O estamos dando testimonio de nuestros pecados, de nuestros vicios, de nuestra soberbia, etcétera, etcétera? Y es donde nosotros tenemos hoy que cambiar. Es donde hoy nosotros tenemos que luchar por hacer la voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios, pues es el vivir verdaderamente como hermanos, orando unos por otros. Por eso en la cena de Pascua, el Señor también nos da ese testimonio de oración, capítulo 17 de San Juan, lo que se le llama la oración sacerdotal de Jesús. Y es donde pide precisamente por sus discípulos. Y luego dice, y no solamente te pido por ellos, sino por los que han de creer en mí, por ellos. Y pues ahí se refiere a cada uno de nosotros, que creemos en Cristo, que tratamos de vivir el plan de Cristo. Obviamente podemos tener fallas, podemos caer en el pecado, claro, pero tenemos que luchar para evitarlo, tenemos que esforzarnos día en día para que podamos vivir en esa armonía cumpliendo el plan de Dios. Y es lo que el Señor hoy nos pide, es lo que el Señor hoy nos invita a que veamos realmente la vida de Cristo y le imitemos, a que vivamos conforme Cristo quiso. Algo que los santos padres de la iglesia tenían, y era esa frase, la cristificación. ¿Qué tan cristificados estamos? En otras palabras, ¿qué tanto nos parecemos hoy a Cristo? Y es ahí donde nosotros tenemos que dar ese testimonio. También en un segundo momento, pues bueno, invitar a orar por el eterno descanso de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que Dios ha llamado a su presencia. Y pues, ¿qué es lo más misericordioso que podemos hacer? Pues orar por él, para que el Señor perdone sus culpas y pecados que pudo haber cometido en vida, para que el Señor sea misericordioso en el momento del juicio y le tome también sus buenas obras para que podamos dar
nosotros también ese testimonio de humildad. ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues ha sido uno de los papas más juzgados, más criticados. Que si hizo bien o mal, no nos toca a nosotros juzgarlo. Al Señor, y yo creo que ya ha pasado por el momento del juicio. Nosotros, ahora, no solamente pedir por el eterno descanso del Papa, sino también pedir al Espíritu Santo para que el cónclave, los cardenales, tomen la mejor decisión para la Iglesia, para que el pastor de la Iglesia, que lleva el timón de la barca de Pedro, pueda defenderla ante las tempestades, para que ese buen pastor también defienda a las ovejas de los lobos. ¿Quién es el que el Señor tiene preparado? No lo sabemos, pero el Señor lo sabe. Y podríamos aquí aplicar lo que decía el padre Trampitas, cuando pues le dijeron, oiga padre, ¿y usted qué se va? ¿Quién va a venir ahora como capellán de las Islas Marías? Y pues el padre Trampitas decía, no se apuren, el Señor ya lo tiene, aunque el tonto lo dijo con otras palabras más feas, ni siquiera lo sabe. De igual manera, pues, ¿quién será nuestro siguiente papa? Pues creo que todavía ni lo sabe, pero Dios ya lo tiene destinado. Ahora bien, pues nosotros orar. ¿Por qué? Porque como dijo el mismo Señor, Mateo capítulo 16, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán. No quiere decir que no sea atacada, sino que nunca van a poder vencer a la iglesia de Cristo. Por eso, unidos en la misericordia, unidos en alegría por la resurrección de Cristo, también demos gracias a Dios por el bien que ha hecho el Papa a la Iglesia de Cristo. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y así continuamos con nuestra celebración.